¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les Bien. doy la bienvenida a esta sexta reunión del laboratorio, titulado El operador imaginario. Eh, Después de haber insistido bastante en las últimas reuniones sobre ese pequeño esquema en el cual traté de resumir algunos desarrollos vinculados con el aparato de lectura. Y teniendo en cuenta que en este mes de junio tengo una enorme cantidad de actividades que me impidieron dedicarme mucho a preparar algo en continuidad con lo anterior para esta reunión, decidí echar mano de un libro que estoy escribiendo, o sea que van a tener una especie de, este, ¿cómo se llama? De spoiler, ¿sí? O de eh, anticipación de algunas cositas que en el libro, yo suelo escribir muy condensadamente, en el libro seguramente serán 2 o 3 páginas, aquí lo desarrollé, lo voy a desplegar, etcétera. Sí que sí son cosas que tienen relación con lo que vengo insinuando últimamente, eh, para explicar por qué digo que cuando Lacan habla de intuición, se refiere a una noción de la intuición mucho más pegada al carácter matemático del término, tal como fue introducido a principios del siglo XX por Brauer, que a la noción psicológica de la intuición. ¿Sí? Entonces, eh, ese va a ser el tema principal de la reunión. Pero por otro lado, mientras estaba preparando una de las tantas actividades de este mes, particularmente una que me invitaron a hablar en Lima por Zoom, ¿no? Sobre algunas cuestiones de la traducción del seminario 15. eh, Recordé algo que está cerca del final del seminario, en la página 214, que me resultó inspirador y que lo quiero comentar antes de avanzar con los desarrollos sobre el intuicionismo. Porque dice ahí Lacan que puede haber, cuando se trata de un analista, una enseñanza que logre sostenerse sin implicar el principio según el cual hay en algún lado algo que zanja por completo la cuestión. Hay un sujeto supuesto saber. O sea, dice un poco más adelante, sin que nos veamos llevados a la posición profesoral, ¿no? Bueno, efectivamente es lo que marca el espíritu de la posición que trato de sostener aquí, en este laboratorio. ¿Sí? Por eso incluso lo llamo laboratorio, no con el afán de ser original, sino por el hecho de que no podría llamarlo un seminario como lo daba Lacan, porque un seminario significa tener algo que enseñar, ¿sí? Y tener alumnos a los cuales enseñar, transmitir esa enseñanza. No es mi caso, ya hace muchos años que no tengo nada que enseñar, solamente expongo un modo de trabajo, de interrogación para producir un saber que no tengo, ¿sí? Para dar un seminario es necesario tener un saber, ¿sí? Tampoco podría dar un curso como los que hace Miller, ¿sí? Porque los cursos son cuestiones más bien universitarias, de hecho siempre los ha dado en la universidad y también de alguna manera pretenden este, transmitir un saber, elucidar alguna forma de saber, etcétera. No es lo que estoy haciendo aquí, ¿sí? No estoy tratando de elucidar lo que otros han dicho o han hecho, sino tratando de construir
nuevas herramientas para pensar la clínica, por supuesto apoyándome en cosas que han hecho Miller, Lacan, Freud, muchos otros colegas, ¿sí? Este, pero bueno, es otro trabajo. Por eso es que lo llamo laboratorio, ¿sí? Es un lugar donde me reúno con ustedes periódicamente para trabajar y donde me interesa mucho recibir los comentarios, las críticas, sobre todo los cuestionamientos, las interrogaciones, lo que no está claro, lo que, en fin, porque eso me fuerza a pensar las cosas mejor, ¿sí? Y supongo que ustedes también, que les resultará útil. Debe resultar útil, pero ya vi que había como 300 personas anotarse en este laboratorio, o sea que no es un interés solamente personal que tengo en mantener esta actividad. Bueno, eh, en el espíritu, digamos, de este trabajo implica, entre otras cosas, que deberemos poner entre paréntesis algunas nociones muy arraigadas, interrogar otras que parecen evidentes, ¿sí? Y crear una secuencia lógica, hasta ahora, digamos, en el tema que nos concierne este año y los últimos años, crear una secuencia lógica lineal que dé cuenta aproximada del proceso, que sin duda es no lineal, que lleva desde una experiencia en la que se perciben ciertos sonidos hasta la comprensión del sentido de las palabras que estos sonidos vehiculan, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. De todas las etapas de este proceso, la última de todas, la de la comprensión, paradójicamente sigue siendo la menos comprendida de todas y la verdad que no sé si hallaremos muchos elementos útiles para remediar este lamentable estado de cosas. Vamos a ver, a lo mejor surgen de mí, surgen de ustedes, surgen de la discusión. Pero las etapas que la preceden, esa última, ¿sí? Resultarán en parte iluminadas si nos valemos, sin recelo, por supuesto, de ciertos aportes de dos disciplinas tan alejadas entre sí como distantes del psicoanálisis, a saber, el intuicionismo matemático y la psicología experimental. ¿Sí? Para quienes vienen a este laboratorio por primera vez puede resultar sorprendente. Quienes vienen siguiéndolo no tan sorprendidos estarán. Dentro de la psicología experimental, nos internamos en lo que aportan los estudios acerca de la adquisición del lenguaje en el niño, ¿sí? Eso fue objeto de muchas reuniones de este laboratorio el año pasado. ¿Mm? Quizás algunas cosas repase aquí, ¿sí? Este año quizás convenga que lo retomemos, ¿sí? Pero también habría que agregar, habría que revisar lo que la psicología de la Gestalt enseñó, por ejemplo, a Lacan, ¿sí? Que tomaba muchísimas cosas de eso al principio y que siguió tomando hasta bastante avanzada su enseñanza, créase o no. Cuestiones relacionadas con la psicología de la Gestalt. La psicología experimental permite, a mi entender, colegir varios aspectos del ordenamiento lógico de estas etapas del proceso cuya imagen queremos crear, ¿no? Ese ordenamiento que alguien comparó con el esquema óptico de Freud, ¿no? Por otro lado, intuyo que el intuicionismo nos brindará un marco general propicio para dar lugar a ese relato que queremos producir, ¿no? Relatar las etapas, como si fuera un proceso lineal, las etapas de este proceso no lineal, ¿sí? Y de todas las nociones que a continuación vamos a interrogar, ¿sí? Lo que les propongo hoy, la fundamental es la de la existencia misma del significante a título de algo que ya está ahí, ¿sí? Al modo de un datum, como se dice en latín, un dato, ¿sí? Ya presente en el mundo, ¿sí? Esto es algo que durante décadas de mi vida di por sentado. El significante está ahí, en la gran panza del otro, como dice Lacan en algún momento, ¿sí? Y no hace falta más que engancharse con ese otro por medio de una operación, ¿sí? Como lo plantea el grafo del deseo, para quedar ya como sujetos del significante, etcétera.
Esto, con lo que me crié, puedo decir, porque creo que lo leí por primera vez cuando tenía 17 años, 18 años, esto es algo que me veo llevado a poner en tela de juicio, a interrogar. ¿Sí? Bueno, entonces voy ahora a lo que les prometí, que es eh, darles por lo menos una aproximación a lo que es el intuicionismo, centrándome, no hablando del intuicionismo en general, porque eso sería aburrido, no voy a dar una clase de matemáticas intuicionistas aquí, aunque les puedo asegurar que en el verano he leído una pila de cosas de intuicionismo, pero bueno, tengo un gusto educado en las ciencias exactas también, que hace que esas cosas no me resulten áridas, todo lo contrario, me resultan divertidas, ¿sí? Lo que voy a hacer es subrayar para ustedes, como una manera de condimentarles y hacerles más sabroso el abordaje del intuicionismo matemático, mostrarles qué notas intuicionistas podemos encontrar en Lacan, ¿sí? No en general, sino en Lacan, ¿sí? Cosas explícitamente dichas por Lacan que toman en cuenta desarrollos de la rama intuicionista de las matemáticas y otras que están aludidas, sugeridas, pero que si uno sabe de qué se trata el intuicionismo, las pesca. ¿Está? Así que allá vamos. Eh, bueno, se está grabando esto, ¿no? Sí, creo que sí. Eh, bueno, yo creo que en algún momento lo mencioné aquí, pero si es así, lo repito, ¿sí? A partir de los debates suscitados por la profunda crisis que la fundamentación de la matemática atraviesa hacia el año 1900, por ahí, ¿sí? Nacen tres posiciones fundamentales. La logicista, la cual descuellan nombres muy conocidos por los psicoanalistas, como los de Frege y Russell, de Bertrand Russell, ¿sí? Para esa rama, la matemática se reduce a la lógica, ¿sí? Recuerdan que eso era lo que pretendía hacer Frege, sin haberlo logrado, digamos, ¿no? Hacer una reducción de la aritmética a la lógica, ¿sí? Una segunda rama, que es la formalista de Hilbert, que busca formalizar por completo las matemáticas, ¿sí? Hilbert fue un matemático alemán que hizo todo un programa que debía seguir las matemáticas y que hizo avanzar mucho las cosas y que tardó varias décadas en mostrar la inevitabilidad de su fracaso, ¿sí? Recién en el año 31, cuando cuando Gödel publica el primero de sus teoremas sobre la incompletud, ¿sí? Que en definitiva lo que dice es que es un sistema formal eh, de la aritmética, o es inconsistente o es incompleto. Hay que elegir. ¿Sí? No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? So, crisis total, digamos, y fracaso del programa de Hilbert, ¿sí? Eh, por esto de que buscaba formalizar por completo las matemáticas, y bueno, no se puede por completo, ¿sí? Va a quedar un no todo allí inscrito en la matemática. Y la tercera rama, ¿sí? Que busca sortear los inconvenientes surgidos a partir de la paradoja de Russell este, y otras hierbas, digamos, que hicieron eclosión hacia el 1900, fue la rama intuicionista de Brouwer, ¿sí? Yo les comenté, por provenir de tener una formación en ciencias exactas y mi gusto por la lógica, por la formalización, etcétera, siempre le di mucha bolilla a las dos primeras ramas, ¿sí? Y la intuicionista, porque el nombre me parecía una desgracia, digamos, me parecía, no sé, un horror hablar de intuición en matemáticas, etcétera, nunca le di bolilla hasta estos últimos años, ¿sí? Donde pude superar ese prejuicio y darme cuenta de que no solamente es una de las ramas de las matemáticas más interesantes, sino tal vez una de las que más
pueden aportarnos a nosotros como analistas y particularmente para pensar las cuestiones que estamos pensando aquí en este laboratorio desde hace eh, un año y medio ya. Bueno, esta rama, ¿sí?, en la cual me voy a centrar hoy, el intuicionismo, no acepta que se hable de entes matemáticos que no hayan podido ser construidos mentalmente. ¿Sí? Es muy importante eso. Tiene que poder existir una operación mental, ¿sí?, que permita construir un ente matemático. Si no existe ese procedimiento constructivo, ¿sí?, si no damos con él, no podemos afirmar que algo exista. O sea, realmente se lo llamó intuicionismo, no sé por qué, bueno, sí sé por qué en realidad, pero es la rama de las matemáticas más antiintuitivas que hay, ¿sí? Y la que más contradice intuiciones muy arraigadas, intuiciones, digamos así, kantianas, que tenemos muy arraigadas de maneras de pensar las cosas del espacio, el tiempo, el número, etcétera, ¿sí? En definitiva, si quieren reducirlo a una fórmula, para el intuicionismo, ¿sí?, existir es sinónimo de ser construido. ¿Sí? Solo existe lo que es construido. Por eso suele considerarse al intuicionismo un constructivismo, que me parece un nombre mucho mejor que el de intuicionismo. ¿Sí? En realidad, digamos, sé de dónde proviene el nombre de intuicionismo. Brouwer, su iniciador, en su tesis, presentada en la Universidad de Utrecht, si mal no recuerdo, en Países Bajos, ¿sí?, dice que todas las matemáticas se derivan de una intuición fundamental, ¿sí?, que no me voy a meter en eso, puedo darles las referencias bibliográficas para que lo lean y lo estudien si quieren, aunque son un poquito áridas, pero que es la intuición de lo que él llama la duidad, ¿sí? En inglés, tuity, ¿sí?, como unity, pero con two en lugar de con uno, ¿sí?, de la duidad, ¿no? O sea, que podemos decir que haya una cosa que sea distinta de otra cosa. ¿Sí? O sea, intuimos el dos, ¿sí? Si tenemos esa intuición de la duidad, con eso se puede construir todo. Todo lo demás es construible y lo que no puede ser construible no existe. Bueno, este carácter de la posición intuicionista tiene varios títulos para resultarnos interesante, entre los cuales no es menor, fíjense, el hecho de que sea la única que por su naturaleza misma, por su definición misma, la de la posición intuicionista, es la única que atiende a la actividad mental del matemático. ¿Sí? O sea, tiene que ser construible algo para que exista por medio de una operación mental. ¿Sí? No importa, no se ponen a estudiar cómo es la mente ni qué hace, pero simplemente tiene que existir la operación mental que nos permita construir algo para decir que existe, ¿no? Y Lacan, ya desde el seminario 2, ¿sí?, bien al principio, ¿sí?, se vale de la posición intuicionista para oponer, entre otras cosas, lo simbólico a lo imaginario, que él iguala ya desde ese entonces a lo intuitivo, ¿sí? Esto, cuando me puse a revisar estas cosas, me di cuenta de que la equiparación entre imaginario e intuitivo no es algo del último Lacan, como yo había creído, porque lo había pescado estudiando el último Lacan. Ya viene desde el principio, seminario 2, ¿sí? Fíjense lo que dice, por ejemplo, en, no sé si ustedes tienen presente el seminario 2, ¿sí? Es un seminario que parece hablar sobre el yo esencialmente, pero es un seminario donde Lacan, de punta a punta de ese seminario, no hace otra cosa, a pesar de que va desarrollando cuestiones sobre el yo, no hace otra cosa que hacer un comentario del Menón de Platón, ¿sí?, este, y extrayendo las consecuencias que el Menón de Platón tiene para el psicoanálisis. ¿Sí? El Menón de Platón es donde hace el giro, digamos, el Platón que comentaba Sócrates al Platón que hace su teoría de la reminiscencia, de las ideas, etcétera, ¿sí? Y ese diálogo es el que se centra en mostrar que la virtud no es enseñable, ¿sí?,
Y en definitiva, para traducirlo al vocabulario que yo prefiero utilizar, no es enseñable porque para que fuera enseñable tendría que ser universal y la virtud, por el contrario, es singular, ¿no? O sea, es un diálogo que en mis categorías es mucho más sencillo de escribir como muestra la tensión irreductible entre lo singular y lo universal, ¿no? Bueno, Lacan está introduciendo allí una manera de pensar la orientación del psicoanálisis por lo singular y el diálogo de Menón le viene como anillo al dedo, ¿no? Pero dejando esto de lado, que es el corazón de ese seminario 2 simplemente para que refresquen un poco la memoria, fíjense en lo que dice en la página 34 de ese seminario, comentando precisamente al menor, ¿no? Hace un dibujito en la pizarra, lo puedo mostrar aquí, ¿sí? Lo saqué del libro, ¿sí? Ese dibujito que es como cuatro cuadraditos hechos con línea punteada y en los vértices, en diagonal, armando otro cuadradito, ¿no? Si ustedes miran, cada cuadradito hecho con línea punteada está dividido en dos por una línea llena, ¿sí? Con lo cual, el área de los cuatro cuadraditos de línea punteada, ¿sí? Pasa a ser exactamente el doble del área hecha con línea llena, ¿sí? Porque esa área hecha con línea llena solamente tiene uno de cada dos triangulitos en su interior, mientras que la que está con línea punteada, toda esta tiene dos de los dos cuadraditos en su interior, ¿no? Bueno, este es el esquema que, hecho o no, figura en el diálogo de Platón, porque, bueno, la idea es mostrar que el esclavo, aunque nunca haya aprendido nada de matemáticas, puede ser llevado a evocar este problema, ¿sí? Acerca de cómo hacer para construir un cuadrado que tenga área doble de uno dado, ¿no? Entonces dice acá, esto es de la página 34, ¿sí? Dice, ¿no perciben aquí una brecha entre el elemento intuitivo y el elemento simbólico? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el esclavo la primera respuesta que da es, si tengo un cuadrado del lado 2, por ejemplo, hago un cuadrado que tenga el lado 4, ¿sí? Pero resulta que si el cuadrado del lado 2 tiene área 2 por 2, 4, y el del lado 4 tiene área 4 por 4, 16. 16 no es el doble de 4, es el cuádruple. O sea que la primera intuición que da el esclavo es errónea, ¿sí? Entonces el diálogo gira un poco alrededor de esa intuición, etcétera, ¿sí? Entonces acá lo que subraya ahí es una brecha entre el elemento intuitivo y el simbólico. El resultado, dice, es obtenido gracias a la noción que se tiene de los números, que 8 es la mitad de 16. Pero lo que se obtiene no son 8 cuadrados unidad. Tenemos en el centro 4 unidades de superficie, un elemento irracional, raíz de 2, que es la diagonal del cuadradito hecha con línea llena, que no está dado en el plano intuitivo. Por consiguiente, dice, aquí hay pasaje de un plano de ligazón intuitivo a un plano de ligazón simbólico. Primera cosa que me parece interesante subrayar, ¿sí? Porque lo que está diciendo es que la primera aprehensión de este objeto, ¿sí? Es intuitiva. Y recién después de que haya operado la intuición, lo simbólico vendrá en su lugar, ¿no? Es algo con lo cual vengo insistiendo desde hace un tiempo, ¿sí? Que esta operación del operador imaginario antecede, lógicamente, a el funcionamiento del operador simbólico. ¿Sí? En el aparato de lectura que venimos diciendo, hay un ordenamiento lógico donde primero viene lo imaginario con su capacidad de intuir, como lo dice en el 21, de vuelta, ¿no? Cuando Lacan dice, lo imaginario intuye rápidamente lo que hay que simbolizar. O sea, primero es la intuición de lo imaginario, después es lo que hay que simbolizar. Bien. Sigo leyendo un parrafito más de esa página 34 del seminario. Entonces, dice Lacan. Esta demostración, que es un ejemplo del paso de lo imaginario a lo simbólico, otra vez el mismo orden, ¿no? La efectúa a todas luces el amo, ¿sí? O sea, el que está instruyendo al esclavo. Sócrates es quien introduce que 8 es la mitad de 16. El esclavo, con toda su reminiscencia y su intuición inteligente, ve la buena forma. Ahí está, apelación a la Gestalt, ¿sí? Ve la buena forma, ¿sí? Si cabe expresarse así, a partir del momento en que ésta le es señalada. Pero aquí palpamos el clivaje
entre el plano de lo imaginario o de lo intuitivo, ven la equivalencia, ¿no? De lo imaginario o de lo intuitivo, son lo mismo, dice, ¿sí? Donde funciona en efecto la reminiscencia, es decir, el tipo, la forma eterna, que también podemos llamar intuiciones a priori, Kant, ¿sí? Referencia a Kant, ¿sí? Y la función simbólica, que de ningún modo le es homogénea y cuya introducción en la realidad constituye un forzamiento, ¿no? O sea, claramente organizados de esta manera, primero lo imaginario con su intuición, luego lo simbólico, que tiene que operar sobre la base de lo que hizo primero lo imaginario. Y al final del mismo seminario, que es bastante largo, página 465, hay una reunión donde hay preguntas y respuestas, un tal señor Balabrega le hace una pregunta y en la respuesta Lacan le dice que él está aludiendo a lo que Lacan mismo había dicho respecto de las dificultades que implica formalizar, en el sentido simbólico del término, ciertas gestalten, o sea, formas intuidas. ¿Sí? De vuelta, es difícil formalizar, operación simbólica, ciertas gestalten, ciertas formas, ¿sí? Este, y dice, no es el triángulo lo que tomé como ejemplo, sino el círculo, bla, bla, bla. Dice, todo lo que es intuición, dice, se halla mucho más cerca de lo imaginario que de lo simbólico. Ahí aparece otra vez la misma propuesta de Lacan, ¿sí? De pensar como función privilegiada de este operador imaginario lo que él llama aquí la intuición. ¿Sí? Dice, una inquietud auténticamente actual del pensamiento matemático es eliminar lo más radicalmente posible los elementos intuitivos. Y esto es justamente lo que ha desarrollado adelante, sobre todo la rama paradójicamente llamada intuicionista de las matemáticas. ¿Sí? El elemento intuitivo es considerado como una impureza en el desarrollo de la simbólica matemática. Esto no equivale a decir que los matemáticos crean zanjada la cuestión, porque efectivamente sigue habiendo debates. Algunos consideran la intuición ineliminable, ¿sí? Particularmente Brouwer, ¿sí? Dice que hay una intuición que no se puede eliminar, ¿sí? Que es esa intuición de la duidad, ¿sí? No obstante, dice, persiste la aspiración a reducirlo todo en una axiomática. Sí, después de la intuición, reducirlo a la axiomática, es decir, primero la intuición, luego trabajar esa intuición simbólicamente. Por lo que atañe a la máquina, porque estaban hablando en un momento de las computadoras, la inteligencia artificial, etcétera, creo que, por supuesto, ella no puede zanjar la cuestión. Pero observen lo que sucede cada vez que tratamos de poner a una máquina en estado de reconocer la buena forma, a través de la Gestalt, ¿sí? Pese a todas las aberraciones de la perspectiva. O sea, cuando yo veo una forma así y luego la miro desde otro lado y luego de otro lado, ¿sí? Estamos en el problema que llamé de Funes el memorioso, ¿sí? Que tenía dificultades para considerar que el perro de las 3:14 visto de frente fuera el mismo que el de las 3:15 visto de perfil. ¿Sí? No podía abstraer, ¿no? ¿Por qué? Por una rigidez de su operador imaginario, ¿no? Donde la primera aprehensión, la intuición de un objeto, en primer lugar, ¿sí? Quedaba adherida, digamos, a esa experiencia y no podía encontrar ninguna flexibilidad que permitiera abstraer una categoría a partir de allí, ¿sí? Y prosigue Lacan. Para nosotros, en lo intuitivo, en la imaginación, reconocer la buena forma es algo que la teoría gestaltista considera de lo más simple. En la máquina nunca producimos un efecto basado en una simplicidad semejante, ¿no? Es decir, que nuevamente Lacan se apoya en estos desarrollos bastante sencillos, un poquito ingenuos de la psicología de la Gestalt, pero de los cuales vamos a tratar de sacar algún provecho y ver, en todo caso, que lo que la Gestalt propuso y que Lacan tomó muy seriamente durante muchos años, podría haberse desarrollado mucho más y mejor, ¿sí? Que lo que lo hicieron los propios psicólogos si no hubieran tenido una concepción tan biologista de la psicología. Bueno, entonces, debido a esto que les planteo, yo creo que antes de avanzar en nuestro laboratorio, conviene que nos tomemos un tiempo, el tiempo necesario para revisar estas notas
intuicionista que encontramos de punta a punta en la enseñanza de Lacan. ¿Sí? Bueno, es lo que vamos a tratar de hacer hoy, sobre todo. Salteo algunos años y voy al seminario 13, que ya salió en francés y que posiblemente salga en castellano dentro de un año y medio, 2 años, en fin. Como viene las editoriales, no el traductor que vengo a ser yo, sino las editoriales, viene como remar el dulce de leche, según la expresión porteña. Bueno, en el seminario 13, Lacan apela a la intuición de sus oyentes, ¿sí? Muchísimas veces. Es muy llamativo cómo se la pasa apelando a intuyan esto es intuitivo, usen la intuición, etcétera. Y en ese contexto general, además de seguir equiparando la intuición a lo imaginario, como les mostré que ya lo hace el seminario 2, ¿sí? Menciona un aporte concreto de Brauer, o sea, el fundador del intuicionismo, ¿sí? Brauer, que se escribe B larga R-O-U-W-E-R, ¿sí? No Brauer como suena y como ha sido transcrito en algunos cursos de Miner. Bueno, esté publicado. Eh, Lacan entonces menciona un aporte concreto de Brauer, que no importa aquí, digamos, es la manera que tiene de mostrar el teorema del punto fijo topológicamente, ¿sí? Lo que me interesa señalar es que, evidentemente, a esta altura del partido, es más que evidente que Lacan conocía la obra de Brauer, la posición intuicionista, por lo tanto, ¿sí? Y que estaba haciendo un uso de eso. O sea, tanto lo tenía incorporado como para poder ilustrar algo que estaba diciendo sobre figuras topológicas y recordar ahí un teorema hecho por este Brauer, ¿sí? También en ese mismo seminario destaca la necesidad de entender la intuición, está hablando de la intuición del espacio, ¿sí? A partir de la construcción y no de la prevalencia de lo visual, ¿sí? O sea, no por el hecho de que nosotros veamos y nos dé la impresión de que es tridimensional, sino que se trata de una construcción en el sentido intuicionista del término, es decir, una operación mental, ¿sí? Fíjense, en la clase del 15 de diciembre del 65, de ese mismo seminario, ¿sí? Habla de la adhesión intuitiva, ¿sí? Y del obstáculo que esa inercia de lo imaginario puede significar para la aprehensión de una estructura simbólica, ¿no? Acá hay varias cosas que subrayar en esto, ¿no? Ya les dije que en algún momento me tomé el trabajo de seguir el seminario de Lacan de punta a punta, viendo lo que decía en el imaginario, cosas que hago en mis ratos libres. Y, y que me di cuenta de que cuando quiere caracterizar de alguna manera lo que es el imaginario, no como registro, sino como operador, ¿sí? Cosa que yo distingo aquí para ser más claros, cuando quiere mostrar las operaciones que hace lo imaginario, siempre le otorga este carácter de adherente, esta adhesividad a lo imaginario, ¿no? Por eso es que tomé como imagen intuitiva, valga la redundancia, la de la argamasa que permite encajar piedras que no estén perfectamente recortadas y sin embargo seguir construyendo una pared de piedras, ¿no? Por la adhesividad que introduce y que permite rápidamente intuir lo que hay que simbolizar, ¿no? O sea, lo simbólico es el encastre, ¿sí? Y lo imaginario lo que hace es acelerar ese proceso. Bueno. Eh, entonces, subrayo de esto que dice Lacan, cuando habla de adhesión intuitiva, ¿sí? Me parece que se refiere clarísimamente a este carácter de adhesividad que tiene el operador imaginario. Después habla, en esto que acabo de leerles, del obstáculo que la inercia de lo imaginario puede significar para aprender una estructura simbólica. ¿Qué quiere decir? Que esa adhesividad de lo imaginario, ¿sí? Es primera, ¿sí? Respecto de lo que podría ser la aprehensión de una estructura simbólica que por lo tanto es segunda. Otra vez, un ordenamiento lógico donde primero opera eso imaginario adhesivo y por el hecho de esa adhesividad, ¿sí? Que es una forma de la intuición,
¿sí? Por el hecho de esa adhesividad, puede ser que la formalización de la estructura simbólica se demore, ¿sí? Retrasada por la inercia que tiene esa adhesividad de la intuición, ¿sí? Y agrega Lacan que las figuras con las cuales estaba ya hacía años, ¿no? La botella de Klein, el plano proyectivo y el toro, ¿no? Se encuentran respecto de las coordenadas habituales de nuestra intuición en una posición desconcertante que requiere ejercitarse. Es decir, la intuición que tenemos de la vida cotidiana, en la superficie con la que nos manejamos habitualmente, nos hace difícil captar la estructura simbólica topológica, digamos, de esas superficies, ¿no? Nuevamente una muestra de cómo lo imaginario tiene una pregnancia primera respecto de la aprehensión de un objeto y que luego debe ejercitarse, digamos, el operador simbólico para hacer otra cosa con eso. Pero viene segundo, respecto de lo imaginario, que es primero. ¿Sí? Estas dificultades intuitivas, dice Lacan, requirieron ser superadas por los matemáticos a fin de encontrar el estatus lógico-matemático de esas superficies. Otra vez lo mismo. Primero lo imaginario intuitivo, luego la formalización simbólica. En ese contexto se alude al intuicionismo y su crítica del espacio tridimensional, a la que aludí también recién ante ustedes. ¿Sí? El obstáculo para conquistar ciertas estructuras matemáticas, dice Lacan, no debe ponerse bajo el registro de la intuición, en el sentido de una dificultad para visualizar esas estructuras, sino algo más primitivo, propio de la constitución, por el significante del sujeto. ¿Sí? Entonces, a la intuición, dice Lacan, apelo para captar la estructura. ¿Sí? Primero, la intuición, operador imaginario. Luego quiero captar la estructura simbólica. Dice, y no haré más que una alusión rápida al hecho de que el señor Brauer, la primera vez que lo menciona explícitamente, ¿sí? Eh, el hecho de que el señor Brauer, dice, personaje considerable del desarrollo moderno de las matemáticas, demostró topológicamente el teorema ese al que se estaba refiriendo, ¿no? Que se llama teorema del punto fijo. No me importa el teorema, me importa transmitirles cómo Lacan hace en este contexto, ¿sí? En el cual está hablando de la equiparación del imaginario con una intuición que tiene cierta adherencia, que hace que la operación de lo simbólico luego se ve afectada por lo que pasa en lo imaginario, ¿sí? Porque viene después lo simbólico a operar sobre el producto de en la operación del imaginario. ¿Sí? En ese contexto menciona Brown. ¿Sí? Hago un pequeño paréntesis en esta recopilación. Me vi llevado, ya lo dije varias veces, por el sesgo mediante el cual me aproximé a la cuestión, a hipotetizar, esto es algo, en fin, que habrá que demostrarlo, habrá que someterlo a la prueba de la experiencia clínica sobre todo, a hipotetizar que lo que caracteriza la estructura autística no es un defecto de lo simbólico, ¿sí? Congelamiento del significante amo, formulación del significante amo, etcétera, que son las teorías principales que están en juego en estos momentos, sino que la causalidad debe ubicarse en una peculiaridad del operador imaginario, cuyo funcionamiento, como puedo afirmarlo siguiendo a Lacan todo lo que acabo de decir, cuyo funcionamiento es anterior al de lo simbólico, porque primero opera lo imaginario, luego lo simbólico. ¿Sí? Y a mi entender, la particularidad de la estructura autística consistiría en que esa adhesividad es extrema o la elasticidad correspondiente a esa adhesividad es prácticamente nula. ¿Sí? Funcionaría no como un chicle, dije la imagen la otra vez, ¿sí? Como una goma de mascar, sino más bien como la gotita, esos cementos instantáneos, ¿no? Que en cuanto se adhieren no se modifica nada más, ¿sí? Bueno, entonces, es esto, ¿sí?
esta precedencia de la operación de lo imaginario respecto de la operación de lo simbólico, más el carácter rígido de funcionamiento de lo imaginario que tomo como hipótesis para pensar la estructura del autismo, lo que haría que en el autismo se viera afectado, por supuesto, la operación de lo simbólico, pero no como causa de la estructura, sino como una consecuencia de esta rigidez del operador imaginario. Y entonces lo que estaría en el origen de esta estructura no sería ni el congelamiento del significante amo, ni la forclusión de ese significante, sino una operación distinta de lo imaginario que tiene, por supuesto, consecuencias en lo simbólico, porque lo simbólico debe operar después del imaginario. Si lo imaginario funciona de una manera distinta, bueno, el material sobre el cual lo simbólico trabajará será distinto. Bueno, esto es como para recordar un poco la hipótesis en la cual me estoy aventurando en los últimos 2 años. Bueno, este, en ese mismo seminario 13, en la clase del 30 de marzo, estamos en el año 66, ¿sí? Lacan vuelve a apelar a la intuición y habla de la prevalencia de lo visual en la intuición, ¿no? Que lo visual tiene ¿no? Lo mismo que trabajaron los psicólogos de la Gestalt, ¿sí? Los psicólogos de la Gestalt, sobre todo, se divirtieron mucho viendo qué pasaba con la intuición de las formas, las buenas formas, como ellos las llamaban, ¿no? Las gute Gestalten, ¿no? En el plano de lo visual. ¿Sí? Aunque perfectamente se habría podido extender esto a imágenes, por ejemplo, auditivas, ¿sí? Los trabajos que hicieron sobre las buenas formas auditivas fueron mucho menos que las de las buenas formas visuales, ¿sí? Sin embargo, la cuestión de la buena forma auditiva, ¿sí? O sea, en el plano del sensorio vinculado a la escucha, ¿sí? Sería muy útil para nosotros. Estamos pensando cómo funciona el aparato de lectura, que en gran medida se apoya en la sonoridad. ¿Sí? Gerardo, ¿Qué ¿te puedo pasa con las buenas formas en el plano de la escucha? Gerardo, ¿Mm? Sí, Gerardo, alguien está. sí, ¿qué tal? Buen día. Este, Gerardo, te quería consultar respecto de esto, porque, bueno, Rosana, ¿no? sí, Rosana, ¿cómo te va? Ah, ok. Este, porque por ahí, no sé, asocio intuición, ¿no? Como una suerte de buena forma, decir vos, también de anticipación, o sea, de algún modo es como una solución, ¿no? Me parece que iría en ese orden. Buena forma, intuición, solución anticipada, podríamos decir, a la que luego tiene que sobrevenir, vos dices, lo simbólico. Pero, Sí. pero sí una solución. Yo lo que no termino de poder pensar es cómo es que esto es lo que funcionaría en el autismo, ¿no? Porque, a ver, se me ocurre que es como una conquista, un logro, no es que la intuición es una construcción, como vos bien decís. Entonces, ¿cómo es que eso compagina con el autismo, donde me parece que por el contrario habría como una cierta falla, ¿no? De la intuición. No sé No, si pero lo... al revés. Justamente, no, Rosana, está muy, muy buena la pregunta, pero al revés, digamos, lo que yo considero es justamente que hay algo de la intuición que en el autismo no opera como opera en las otras estructuras. Sí, Ah, efectivamente, que hay algo ajá, allí en la aprehensión de la Gestalt. Piense, por ejemplo, no sé, es un terreno relativamente nuevo para mí. Aquí hay gente que lo viene, veo, digamos, que hay aquí gente que lo viene trabajando hace mucho más, inclusive que tienen más experiencia en el plano clínico, digamos, ¿no? Con esto. Pero tengan presente que, digamos, ahí, en ese terreno de teorización, digamos, del autismo, se pone en tela de juicio incluso la constitución misma del yo como imagen unificada en el estadio del espejo, ¿no?
¿sí? Que de vuelta tiene que ver con una función de lo imaginario. Lo imaginario tiene que poder tomar una serie de puntitos y tener la elasticidad suficiente para armar con eso una forma. ¿Sí? Bueno, parece ser que esa forma, que esa constitución imaginaria del yo, no anda tan bien. Quizás incluso pasa lo mismo con la imagen del otro, con la imagen de los objetos. Quizás lo que es para mí un mueble, por ejemplo, no es lo mismo que lo que es un mueble para un autista, ¿sí? Lo dije la otra vez con un poco de humor, ¿sí? Melanie Klein decía que cuando Dick entró a su consultorio la primera vez, ella tenía la impresión de no ser más que un mueble más dentro de la decoración del consultorio para Dick, ¿no es cierto? Y yo digo, bueno, pero qué sería un mueble para Dick? ¿No? No sabemos exactamente cuál es la experiencia del mueble para Dick, ¿no? Esa especie de perplejidad en la que se mueve el niño autista en los primeros meses y años de vida, probablemente tenga que ver con que el imaginario no construye sus objetos de la misma manera. Hay dos manos levantadas, una de Marcela Bruschi. Marcela, ¿cómo te va? Hola, ¿Qué tengo una tal? pregunta. ¿Qué tal? Sí. Todavía de hace 2 semanas, eh, y yo conozco, o sea, es una pregunta es en general sobre la gente que vive en 2 idiomas o más. eh, No, no se y escuchó. ¿Que vive qué? entre 2 idiomas o más, Ah, ok, sí. este, y pasa de uno al otro todo el día. Y yo conozco mucha gente con autismo que vive mucho mejor y más cómodo hablando un idioma extranjero, incluso adoptando un acento específico, que ni siquiera tiene que ver con un idioma que se enseña en la escuela, o sea, o lo sacan de los juegos, o coreano, por ejemplo, últimamente, o ruso, o sea. Y en el idioma local apenas arman una frase. Y Sí, sí. eso me resulta siempre algo con lo que estás hablando, me gustaría escucharte eso. Gracias. Sí, es muy interesante. Inclusive he leído algunas autobiografías de autistas que lo mencionan así. O sea, tuvieron una adquisición muy tardía, por ejemplo, y bastante defectuosa de la lengua materna, como se la llama, ¿sí? Y sin embargo, después en la adolescencia, en la juventud, se han puesto a estudiar idiomas y los aprenden así, rapidísimo, ¿sí? Este, Sí, yo pienso que esto directamente va en la misma dirección, de decir que no hay ninguna alteración del funcionamiento de lo simbólico que le permite aprender de alguna manera la gramática, recordar los sonidos, hasta la pronunciación, digamos, que tienen las palabras en una lengua muy distinta de la propia, etcétera. Pero que para aprender la lengua materna, es decir, cuando ya no tienen aún ninguna como referente, allí la operación de lo imaginario es lo fundamental, ¿sí? Allí lo imaginario tiene que poder de ese cúmulo de experiencias separar, aislar lo que pertenece al subregistro de la acción, de lo que es del registro de la voz, de lo que es del registro del flujo fónico, y dentro de eso empezar a hacer superposiciones donde haya ciertas formas, por ejemplo, que sean parecidas unas a otras y que queden destacadas, como es el modelo de las fotografías de Galton que da Freud para explicar la condensación, en el artículo sobre el sueño, y que las diferencias se vayan difuminando, etcétera. Ahí es una operación de lo imaginario puro, ¿sí? Mucho antes de que pueda sobre eso montarse el funcionamiento de lo simbólico. Una vez que lo imaginario hizo lo que pudo, a la manera autista, ¿sí? Y que con eso logró de todos modos superar esa barrera y hacerse de un uso de lo simbólico, aprender una lengua, la segunda lengua tiene que ser muy sencillo en comparación, ¿sí? Y probablemente le resulte mucho más, ¿cómo decirlo? De un ejercicio mucho más natural, ¿sí? Una lengua aprendida sobre la base de esa operación simbólica, ¿sí? Que la otra que requirió, de alguna manera,
en parchar un funcionamiento difícil, ¿sí? De lo imaginario. Así que yo pienso que este fenómeno que vos mencionás y que yo tengo presente también por autobiografías de autistas, me parece que como que insiste todavía más en que el problema no está en lo simbólico, ¿sí? El problema está en lo que antecede al funcionamiento de lo simbólico. Te agradezco muchísimo el comentario que ni se me había ocurrido introducir aquí. Gracias, Marcela. Ahí Victoria también quería intervenir. Breve, por favor, Victoria, que a veces usa mucho tiempo y tengo bastantes cosas para decir. Decime. Bueno, bueno, estoy tratando de seguir esto, pero los que trabajamos en la clínica con autismo, por supuesto que estamos pensando de otra forma, entonces es como Vos bastante trabajás con difícil. autismo en la actualidad también, ¿no? Sí, yo trabajo con autismo y el trabajo en la clínica va en realidad en pensar que hay una forclusión le digo ahora en plantea forclusión del agujero, parece bastante interesante. En la clínica uno parece pensar que lo que tiene que hacer es que eso se agujere en el sentido de que algo de lo simbólico se instaure, porque para que haya simbólico, digamos, tiene que aparecer algo del agujero. Esto que usted está diciendo, bueno, me hace pensar, introduce cosas interesantes, sobre todo la cuestión de que no hay significante, de que no se trata de algo del significante, está interesante. Pero bueno, es como de una dificultad extrema todavía para mí. Pero bueno, a seguir Para pensando. mí también, para mí también. Sí, 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 sí. Sí, para mí también. Digo, encima corres con ventaja respecto de mí, Victoria, porque mi clínica del autismo es paupérrima realmente. Así que me tengo que apoyar mucho en la clínica de otros y en artículos y libros escritos por otros, en autobiografías de autistas, en fin. No tengo esa cuestión directa. Si pudiera hacerme tiempo, cosa que me falta mucho, me encantaría ir a trabajar en algún lugar de la clínica del autismo. Pero bueno, será en otra vida. Bueno, eh, salteo un poco 10 años, ¿sí? Porque un comentario que va a quedar más acorde a lo que estaba diciendo recién acerca de la cuestión de la... Ah, no, hay algo todavía que quiero decir del seminario 13 breve, ¿sí? Porque estaba hablando de la prevalencia de lo visual en la intuición, ¿sí? Lacan critica la expresión forma mental, ¿sí? Y en ese contexto retoma comentarios acerca de la historia de las matemáticas, que evidentemente había leído mucho, ¿sí? Poincaré, dice el matemático, un matemático francés, ¿sí? Dice, propone ejercitarse en romper los marcos intuitivos habituales, ¿no? O sea, de vuelta, para hacer progresar las matemáticas, que son esencialmente simbólicas, primero tenemos que lidiar con lo intuitivo, ¿sí? Que tiene esa adherencia que puede hacer de obstáculo, ¿sí? Es que la captura por la intuición, o sea, lo imaginario, dificulta pensar la estructura simbólica de una superficie topológica. O sea, de vuelta se ve como la primera aprehensión es de lo imaginario, ¿sí? Y esto es lo que quería saltearme un poco el orden más o menos cronológico que había armado, ¿sí? 10 años después, Seminario 23, si ustedes lo ven en la versión publicada en castellano, en la página 83, ¿sí? Lacan dice que el ojo ve instantáneamente y que eso es lo que se llama intuición, ¿sí? Por lo cual redobla el espacio en la imagen. Y ahí dice, no hay ningún espacio real, ¿sí? Se trata de una construcción verbal que se ha deletreado en 3 dimensiones según las leyes de la geometría, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo la cara acá? Lo que está diciendo es que primero tenemos una aprehensión imaginaria, ¿sí? Esencialmente visual, ¿sí? Porque es el órgano más sensible, podríamos decir, ¿sí? Una aprehensión visual de la cosa, ¿sí? Esa primera intuición, ¿sí? Es algo tratado luego simbólicamente y entonces se arma sobre esa base la idea de hay 3 dimensiones, ¿no? Hablamos de un espacio tridimensional, bla, 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 etcétera, y sacamos todas las leyes de la geometría, etcétera, ¿sí? Pero la primera aprehensión del espacio, ¿sí? Es imaginaria, ¿sí? Y esa imaginación, esa aprehensión, ¿sí? Es lo que luego nos permite hacer una construcción del espacio, ¿sí? Y justamente los intuicionistas han mostrado, ¿sí? El carácter mental de la construcción de esa tercera dimensión.
O sea, nuevamente esto que a lo que Lacan alude hablando de la historia de las matemáticas se refiere a la vertiente intuicionista, que es la más antiintuitiva, como les decía, que hay eh, en otro problema, que es el problema de las dimensiones del espacio, ¿no? Bueno, salté por este motivo al 23, pero vuelvo atrás, seminario 18, para ir pasito a pasito en lo que dice Lacan en estas cosas, ¿sí? Entonces, en el seminario 18, él retoma esas consideraciones que yo le saqué muchas, que él hace acerca del espacio, ¿sí? Y en ese contexto, página 92 del seminario 18 en castellano, ¿sí? Se refiere a la relación entre lógica y matemática, ¿sí? O sea, a esto que hizo eclosión con Frege y Russell y que llevó a la apertura de estas tres ramas en las matemáticas, una de las cuales es el intuicionismo, ¿no? Se refiere a esa relación entre lógica y matemática y añade que la segunda, la matemática, no puede reducirse a la primera, es decir, a la lógica, ¿sí? Porque hay un elemento irreductible. ¿Cuál es el elemento irreductible? La intuición, ¿no? Lo que sostienen los intuicionistas, ¿sí? Es que ese programa que trató de seguir Russell a partir de Frege y no pudo eliminar la paradoja, que trató de hacer Hilbert por medio de la formalización y que fue destruido por el teorema de Gödel en el 31, el único que puede seguir adelante, ¿sí? Es el programa intuicionista. ¿Sí? El único que puede seguir adelante sin encontrarse ya con un tope más adelante, con una pared, digamos, y es justamente el que dice las matemáticas, ¿sí? No pueden reducirse a la lógica. ¿Por qué? Porque hay un elemento de intuición irreductible, que es esa intuición de la duidad, ¿sí? Que, digamos, es algo de propio de las matemáticas y que no puede considerarse una variable, ¿no? En la página siguiente, acá, página 93, entonces, el seminario 18, agrega que la distinción entre intuir y razonar sacudió fuertemente la matemática y ve en esto una beta para explorar la relación entre la palabra y lo escrito. Me encantó esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, primero, entre la intuición y el razonar, ¿no? La intuición que entendemos según mi propuesta de hace un par de años, intuición, siguiendo a Lacan, función del operador imaginario. ¿Sí? Razonar, esencialmente, corresponde a una función del operador simbólico, ¿no es cierto? La distinción entre ambos, es decir, entre cómo funciona el operador imaginario y el simbólico, ¿sí? Dice, es para Lacan, ¿sí? Una buena beta para explorar la relación entre la palabra, es decir, lo que circula en el sonido, y lo escrito, ¿sí? Es decir, lo que opera en el terreno de la letra, ¿sí? O sea, dos variables que están precisamente en esa especie de esquema óptico con el que vengo machacando últimamente. ¿Sí? Entre la experiencia sonora, lo que escuchamos, el flujo fónico, y las letras que pueden recortarse a partir del funcionamiento de lo imaginario, ¿no? Ven que la intuición que tengo de este aparatito de lectura es una intuición muy lacaniana, ¿sí? O sea, muy afín a la manera que Lacan tenía de pensar estas cosas, aunque él no se haya metido con este aparato con el detalle con el que pretendo hacerlo ahora. Eh, y luego, Lacan señala la necesidad que tenemos de trazar, por ejemplo, una imagen antes de demostrar una propiedad geométrica, ¿no? Ustedes recordarán cuando estaban, por ejemplo, en el colegio secundario, ¿sí? Lo que no hicieron ciencias exactas, que son la mayoría, por lo menos tuvieron clases de matemáticas y en matemáticas, las dos ramas principales de las matemáticas en el colegio secundario están la aritmética y la geometría. Cuando veían, por ejemplo, no sé, trigonometría, ¿qué era lo primero que hacían? Dibujaban un triangulito, le ponían letras a los vértices y a los ángulos y después recién empezaban a hacer una demostración o un ejercicio o lo que fuera, un cálculo. Bueno, ¿por qué empezamos por ahí? Por la imagen, ¿sí? Esto es lo que dice la cara, ¿sí? Primero necesitamos trazar una imagen antes de demostrar una propiedad geométrica gracias al agregado de esa letra, ¿sí? O sea que primero es la imagen, luego la letra,
¿sí? En primer lugar, así, le ponemos las letras a la imagen y a partir de allí hacemos lógica, operación de lo simbólico, ¿sí? De modo que la escritura aparece homogeneizando la intuición y en el razonar. Y concluye en la página siguiente, 94, agárrense, dice que la intuición se sostiene en la letra, ¿no? O sea, lo que queda como residuo, podríamos decir, de la intuición, anclaje de la intuición, es la letra. ¿Qué es lo que propongo justamente en este aparatito de lectura, ¿sí? Cuyo primer operador es imaginario, ¿sí? Si ustedes conocieran la posición que el intuicionismo toma respecto del problema de la relación entre la lógica y la matemática, notarían que Lacan la suscribe, o sea, como este carácter irreductible de las matemáticas a la lógica, ¿sí? Y también cuando sugiere que la intuición del espacio es deudora de la función de la escritura, ¿sí? Y de la letra, ¿sí? En esto también sintoniza con Bravo, ¿sí? Y de hecho, en ese mismo seminario, en la página 99, observa que Braumer llama multiunidad, ¿sí? Algo, eso que Braumer llama multiunidad, dice, es lo único que para Lacan aclara, chachán, chachán, por qué la mujer no existe. O sea, el único fundamento que tiene para Lacan, ¿sí? La mujer no existe, ¿sí? Es lo que Brauer llama la multiunidad, ¿sí? Voy a hacer unas cuantas disquisiciones sobre esto, ¿sí? Porque lo que Brauer llama multiunidad no es conocido para nadie, ni siquiera para Brauer, porque Brauer jamás utilizó la palabra multiunidad, ¿sí? Lo que los matemáticos después de Brauer, ¿sí? Han utilizado fue una ampliación de lo que en su tesis Brauer presentó bajo la forma de la intuición de la duidad. ¿Se acuerdan? ¿Sí? En lugar de unidad, uno, la duidad. ¿Sí? Eso dice Brauer, es la intuición fundamental de las matemáticas. ¿Sí? La duidad. Es decir, que nosotros intuimos que si hay un evento, ¿sí? Y luego hay otro evento, ¿sí? El primero no se pierde en las nubes del olvido, sino que podemos mantener que el segundo, ¿sí? Es distinto del primero porque el primero se mantiene en la memoria, ¿sí? O sea que es una intuición que requiere el funcionamiento de una memoria. Gracias a eso es que podemos hablar de una diferencia y construir todas las matemáticas. Y Brouwer lo muestra muy bien en su tesis, ¿sí? Que es realmente maravillosa, ¿sí? Bueno, les decía, Brauer jamás habló de multiunidad, ¿sí? Pero si tenemos la unidad y tenemos la duidad, perfectamente podemos hablar de la tresidad y de la cuatridad y la cincoidad y de la nidad, si quieren, y eso sería la intuición de la multiunidad, ¿sí? Y a eso sí se refirieron los matemáticos, no lo llaman como lo llama Lacan, lo llaman de otra manera, ¿sí? Este, pero hecha esta salvedad, simplemente de nomenclatura, ¿sí? Vamos al meollo de la cuestión. Acá dice que lo único que aclara por qué la mayúscula mujer no existe, o sea, lo que conocemos entre nosotros en nuestra jerga lacaniana como la lógica del no todo, ¿sí? Lo único que explica eso, ¿sí? Es la noción braumeriana, ¿sí? De multiunidad, ¿sí? O sea, la noción intuicionista básica, ¿sí? Yo realmente, cuando leí esto, con esta perspectiva, luego de haber superado el prejuicio que tenía en contra del intuicionismo, que me llevó muchos años superar, y me puse a estudiar el intuicionismo y me puse a leer la tesis de Brouwer, no la tesis, comentarios sobre la tesis, porque la tesis está en neerlandés, que no es una lengua que yo maneje, o en alemán, que tampoco manejo, no manejo lo suficiente, lo manejo un poco. Pero hay muchos buenos comentarios en inglés que si quieren les puedo mandar por WhatsApp a los que están
grupo de chat. Este, y esos desarrollos de Brouwer me llevaron a revisar el modo en que yo había entendido, gracias a Miller, toda mi vida desde jovencito, porque Miller vino acá en el 81 y yo lo fui a escuchar cuando vino la primera vez, el mismo año de la muerte de Lacan, uno o dos meses después de la muerte de Lacan, y él afirmaba, digamos, y trataba de mostrar, cosa que yo accedí, digamos, acepté, incluso enseñé durante muchos años, que la fundamentación de la fórmula de las situaciones, particularmente de la lógica del no todo, provenía de la paradoja de Russell. ¿Sí? En mi primer libro, uno de los apéndices es sobre la lógica del no todo y la operación fundamental que hago es la paradoja de Russell, siguiendo los lineamientos que había propuesto Miller en ese año 81, ¿sí? Sin cambiar ni una coma, digamos, respecto de eso. Sin embargo, lo que dice Lacan es muy distinto. ¿Sí? Y de hecho, cuando me pude apartar de esta idea de Miller, me di cuenta de que en realidad la fórmula de la situación no se pueden entender con la paradoja de Russell, es al revés, porque las fórmulas de situación se refieren a colecciones de cuerpos hablantes y sexuados, ¿sí? Mientras que la paradoja de Russell se refiere a un solo conjunto, que es el catálogo de todos los catálogos que nos incluyen a sí mismos. ¿Sí? Es decir, que no hablan de la misma cosa, de la misma clase de cosa, la paradoja de Russell y las fórmulas de la sexuación. ¿Sí? Entonces, va a haber que hacer todo un trabajo para fundamentar la fórmula de la sexuación en el sentido en que lo entendió Lacan. O sea, Lacan sacó de los intuicionistas, y particularmente de Brouwer, ¿sí? Su idea de que la mujer no existe, ¿sí? Es decir, la clave de la lógica del no todo. ¿Está? Bueno, con su para todo X, no para todo X y de X, etcétera, ¿sí? Este, sí, a los que les Gerardo, interese ver, sí, ¿quién está hablando ahí? Azucena Sanón, Azucena, ¿cómo te va? ¿qué tal? ¿Cómo está? Vos decías que el intuicionismo matemático dice que lo que no se puede construir no existe. Sí, ¿Y cómo lo relacionarías con la mujer no existe? Algo tiene que justamente, tener ahí. Yo justamente, no lo puedo hacer exactamente, porque si te lo buenísimo. pido a vos. Sí, sí, buenísimo el comentario. Sí, es precisamente eso. O sea, lo que dice la mujer no existe es que es imposible construir, ¿sí? Construir un conjunto cerrado en el cual puedan incluirse todo lo que corresponde al atributo femenino. Eso es lo que dice. No puede construirse ese conjunto como conjunto cerrado. Por lo tanto, si no puede construirse como conjunto cerrado, entonces no existe. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? El conjunto cerrado, ¿sí? No existe. ¿Sí? Y esa es una noción perfectamente intuicionista. ¿Sí? Ese es el punto fundamental. O sea, en la mujer no existe, hay que pensarlo en el sentido constructivista del término. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que no existe? Quiere decir que no se lo puede construir. ¿Está? Como en el constructivismo, o sea, el intuicionismo. ¿Sí? Solo existe aquello que puedo construir, si no lo puedo construir, no existe, ya está. Bien, gracias por la pregunta. ¿Sí? Eh, Y les decía, los que quieran ver un poco ampliada esta cuestión, yo el año pasado me dediqué mucho más tiempo, digamos, a hablar de los textos intuicionistas, de Brouwer, de sus comentadores, etcétera. Si quieren, me fijé que el año pasado, en la quinta reunión, la del 22 de mayo, de este laboratorio, que se había inscrito bajo el título de Misterios del Equívoco, pueden encontrar, hay una página de YouTube creada por un querido colega mexicano llamado Jorge Landeros, que es el que desde hace años sube los videos en esa página, videos del laboratorio y algunas cosas más.
Él la llamó Espacio Inédito, esa página, ¿sí? Si pueden poner en YouTube Espacio Inédito, les va a aparecer, ¿sí? Y están ordenadas por fecha, digamos. Se fijan las del año pasado, ¿sí? Que lleva por título Misterio del Equívoco, la del 22 de mayo, que creo que es la quinta, si mal no recuerdo. Este, eh, ustedes saben que yo tardé en darme cuenta de por qué es que se le puede haber ocurrido llamarlo inédito ese espacio. Claro, porque él se dio cuenta antes que me diera cuenta yo mismo de que yo no estaba enseñando nada, que lo que lo que presentaba en las reuniones era realmente inédito, pero yo no había dado cuenta antes. O sea que siempre era desarrollo de algo que no se sabía, digamos, ¿no? Algo que yo no sé y que pues supongo que ustedes tampoco saben, o capaz que saben, no sé. Si lo saben, me cuentan. Bueno, sigo un poquitito más, ¿sí? Como estamos de tiempo, aunque sea, voy a decir lo del seminario 19 y dejo algún espacio más para preguntas. ¿Sí? En el seminario 19, Lacan vuelve a señalar el lazo entre intuición y escritura, lo hace de una manera, en ese caso, bastante confusa, ¿sí? Dice, en la página 160, dice, una vez que mezclamos la intuición con el pensamiento, está en juego el significante, lo que se manifiesta por el hecho de que todo eso se escribe. No, no es particularmente clara la frase, ¿no? Pero en definitiva, dice, digamos, lo que entiendo yo de esta frase confusa, fue el primer seminario que traduje de Lacan, es que es la intuición lo que anuda en el pensamiento el significante con la letra, que es lo que se escribe. Así es como por lo menos interpreto yo, le doy razonabilidad a esta frase un poco confusa, ¿sí? Y después, la página 171 habla de ese sujeto al que ciertos matemáticos califican de creativo, ¿sí? Y ahí tienen otra vez la referencia intuicionista, ¿sí? El sujeto como creativo, ¿sí? Se refiere a esto de que en las matemáticas, para el intuicionismo, solo existe lo que hemos podido crear, construir. ¿Está? Y esta idea que es una alusión a Brouwer, que incluso el propio Miller no deja de señalar. O sea, Miller fue formado en epistemología y particularmente debe haber estudiado bastante de lógica, así que él lo tenía presente. Y en la página 243 de las notas que Miller agrega al final de ese seminario, en la versión castellana, hay una alusión que Miller señala, señala, digamos, que está refiriéndose tácitamente a Brauber y da alguna referencia bibliográfica, etcétera, ¿sí? Bueno, voy a parar acá si tenemos, aunque sea 5 minutitos para charlar un poco más. Si quieren hacer preguntas, comentarios, y después retomo con los seminarios que faltan, 20, 21 y 22 sobre todo, ¿sí? ¿Les ha resultado claro, por lo menos les ha resultado convincente esta idea de que en Lacan la herramienta intuicionista tiene un peso no desdeñable, ¿sí? Que es lo que traté de transmitirles hoy, ¿sí? Digamos, no son pocas las notas intuicionistas que pescamos en Lacan. Todavía hay más, ¿no? Nos vamos a ver algunas más en la vez que viene, ¿sí? Pero bueno, eso quería transmitir un poco, ¿no? Para que cuando hablemos de intuición en Lacan, ¿sí? Veamos que es algo que Lacan adscribe el funcionamiento del operador imaginario, siempre precediendo a la acción del operador simbólico, esto es una constante en Lacan, y que entiende la intuición de una manera, en algún punto, afín al de la psicología de la Gestalt, ¿sí? Pero con una extensión mucho mayor y que no tiene nada que ver con las funciones de la mente, sino más bien con la noción matemática desarrollada por Brouwer desde el principio del siglo XX y por unas cuantas personas Sería, hasta la actualidad. Gerardo, sería Rosa, sí, sería en ese sentido la intuición lo que hace uno, porque, a ver, la intuición, para la intuición, solamente para el intuicionismo, lo único que existe es lo que se puede construir. Y vos sí, decías también bueno, intuición un poco tiene que ver con lo imaginario en el sentido de pegar, de adherir, ¿no? Entonces yo me planteaba si la intuición sería lo que hace uno,
en alguna de Sí. las dimensiones del uno, bueno, vos sabrás porque tenés tu libro, los 19 uno, no sé, pero Sí, bueno, pero está muy bien. Hay una. Cuando estuve en la pandemia, digamos que me dediqué a revisar todo Freud, todo Lacan, sin el principio del placer, me vi llevado a introducir una noción que es la de constelación del objeto, ¿sí? Es el hecho de que una función principal de lo imaginario, como cuando miramos el cielo estrellado y vemos constelaciones, ¿sí? Es tomar una serie de puntitos y unirlos en una forma. Y decir, esta es Orión con su cinturón que está por disparar la flecha, y aquello es un cangrejito, y ahí veo dos pescaditos, etcétera, ¿no? Bueno, este, eh, pienso que una función importantísima que cumple el operador imaginario es esto de poder constelar a partir de puntos sueltos una imagen unitaria, ¿sí? Y en este sentido, lo que vos decías, estoy absolutamente de acuerdo, lo adscribo a una función del operador imaginario. ¿Mm? Hay dos manos más levantadas. Justo Solsona. Sí, hola. ¿Qué Eh, tal? bueno, yo pensaba este operador imaginario que funciona y opera desde el principio, ¿no? Desde la constitución del aparato psíquico, si se puede poner en discusión o relacionar con lo que Freud plantea en la constitución del aparato psíquico, en la negación, que él habla ahí de un yo originario, de un yo placer y un yo realidad, ¿no? Entonces está como este yo originario que hace una distinción entre el interior y el exterior y percibe los estímulos interiores como algo constante y distingue los estímulos exteriores como algo variable de lo que se puede escapar. Después, eso Ujú. pasa a un yo placer purificado, donde asimila o afirma, toma todo lo que es placer para el yo y expulsa o rechaza todo lo que es displacer. Eh, Sí. y después el yo realidad toma algo de lo que es displacentero en la realidad eh, y, digamos, lo utiliza o para huir de eso, pero ya arma como un aparato psíquico donde asume o incorpora algo de lo rechazado, ¿no? Sí. Digamos, ¿cómo, o sea, si se puede pensar algo de este operador imaginario en lo que es la constitución de la realidad Sí, sí. psíquica? Yo pienso que sí, agradezco mucho justo la pregunta. Sí, por supuesto, no suscribo la idea de Freud de que así se constituya la realidad, porque eso es algo que está de alguna manera envenenado por su apego al principio del placer, que no suscribo, ¿sí? Y que me parece que convendría pensar las cosas de otra manera. Pero lo que sí me parece muy importante de rescatar de ese planteo de Freud en el artículo de 25 de la negación, es el hecho de que lo que comanda eso que se inscribe o que no se inscribe es el goce, ¿sí? En realidad la traducción debería ser más yo de goce, más que yo placer, ¿sí? Porque lust ahí, la traducción de placer mucho no le va, ¿sí? Sería más bien un yo de goce. Y esto es algo que yo considero como fundamental, porque se acuerdan que Lacan en el Seminario 21 dice que en esa intuición de lo que hay que simbolizar, lo imaginario extrae de eso un vago goce, dice. ¿Sí? Y ese vago goce hay que tomarlo en cuenta, porque en definitiva, para entender cómo se arman los significantes, cómo se producen los equívocos, etcétera, lo definitorio es el goce, ¿sí? Lo que comanda es el goce. Así que está muy bueno, sería muy bueno revisar las etapas de constitución de la realidad en Freud críticamente, o sea, sacando lo que depende del principio del placer, porque no, realmente no lo suscribo, pero retomando lo que sí queda a la luz de esta noción del operador imaginario. Lo agradezco mucho el comentario. Victoria, tenemos un minutito. Un minuto. Bueno, Dale. solamente para decir que esto, que es re que de difícil, pero lo que me gusta a mí de esto es que haya pensar en una operación previa de lo imaginario, porque lo que a mí me hace mucho ruido en las teorías que estamos manejando es el tema de rechazo, forclusión, evitación del deseo del otro, o sea, ese es el punto en donde me aporta tratar de Sí, seguirlo usted, que es re que difícil, pero bueno, sí, eso sí, sería. sí.
Sí, sí, inclusive es algo que me acuerdo del otro espacio donde también nos cruzamos, que es el del Seminario de la Cigarra, creo que lo planteaste también. Permite obviar la noción de defensa, que hasta éticamente es criticable, ¿sí? Es así. Bueno, muy bien, les agradezco mucho la presencia, nos vemos, tenemos una reunión más en junio, dentro de 2 semanas, y luego tendremos una más en julio antes de las vacaciones de invierno. Gracias por haber venido. Nos vemos. Chao, hasta luego. Muchas gracias.